Muchas gracias por su presencia, es muy Ok, bueno, valorada. como saben, Jimmy es el responsable de la Academia de Inglés, creo que todos lo conocen, entonces le agradecemos mucho el aceptar dar este webinar hoy. Los, todo oídos somos, Jimmy. Muchas gracias, Lupis. Bueno, hola, buenas tardes a todos, espero que estén ya listos para el postre. Listo. Espero que sea dulce y les deje un buen sabor de boca de estos 4 webinars que hemos preparado con mucho cariño y con todo el empeño y las mejores intenciones de compartir las mejores prácticas. Y bueno, pues comenzamos. Como dice el título, literatura, imaginación y aprendizaje. Entonces lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de imaginación. Les voy a pedir que cierren los ojos por los próximos 30 segundos, comenzando ahora. Quiero que piensen en cuando eran niños y aprendieron una segunda lengua, o cómo aprendieron una segunda lengua, o qué les interesó, qué les llamó la atención. Remítanse a cuando tenían 8, 9, 10. Listos. Listas. Ya pueden abrir los ojos. Ahora les voy a pedir que nos digan, leyendo este código QR con su teléfono, abriendo la cámara, lo leen, y que me cuenten o que nos digan de las opciones que están, cómo comenzó su interés por aprender una segunda lengua. Tómense un minuto. Y si alguna de las opciones que aparecen ahí no les es familiar, pueden anotar la propia. Bueno, ahora yo les voy a contar cómo fue mi experiencia. La primera lengua que aprendí, por supuesto, fue inglés. Yo nací en el año 81 y cuando comencé a aprender inglés probablemente estaba en el kinder, o sea, por ahí del año 86, 87. Por supuesto, crecí en una generación que estaba llena de música, los conciertos, el rock and roll, MTV estaban haciendo, Nirvana, las películas, seguramente algunos de ustedes recordarán, clásicos de los 80s como Star Wars. Y todo el mundo conoce esa frase, ¿no? De May the Force be with you. O sea, aunque no entendiéramos la estructura gramatical, sabíamos qué quería decir. Y de igual manera, la lengua empezó a llegar a mí a través de las historias, los cómics, los superhéroes, Batman, Superman, historietas. Yo me acuerdo que tenía en casa muchos cuentos que ponía a leer en español, pero que siempre me llamaba la atención porque leía, por ejemplo, Archie, y hablaban de contextos en ciudades norteamericanas, ¿no? Entonces yo quería saber cómo se pronunciaba
Riverdale que se escribía, ¿no? Y bueno, de ahí empezó la curiosidad y claro, los videojuegos no podían faltar. Yo crecí con el Atari y el Nintendo y probablemente algunos de ustedes recuerdan los violentos por demás, pero bueno, al final creo que el punto fue, me hicieron interesarme por aprender qué es lo que decían, porque los créditos decían algo, las historias en los videojuegos decían algo. Lo que me atrapaba eran las historias de las películas, de los cuentos, de lo que veía a mi alrededor. Y bueno, Hemingway decía que no hay un amigo más leal que un libro, pero bueno, Nina probablemente esté en desacuerdo con ello. Nina es mi perrita que pueden ver. Así que es cierto que los libros o las historias, porque libros parece que suena como algo de gente que lee, que le gusta leer. Yo creo que lo que nos gusta son las historias. Y las historias representadas en la literatura probablemente sean uno de los vehículos más efectivos para lograr que nos interesemos. Yo he aprendido mucho más de Julio Verne en cuestión de geografía y de navegación, incluso palabras nuevas como maelstrom, que es una palabra noruega que se utiliza también en inglés y que, ¿qué quiere decir? Pues es un torbellino que se forma en el Torbellino. agua, ¿no? O incluso he aprendido más de jazzistas y de música, del origen de la música de los afroamericanos a través de Jack Kerouac y Julio Cortázar. Quizá más de política y de pensamiento crítico con Chomsky, más que de lingüística. Mucho he aprendido también de historia de mi país con Fernando del Paso. Y bueno, de política y de regímenes totalitarios con George Orwell y Animal Farm, de lo que nos espera en el futuro con Ray Bradbury y bueno, probablemente Yuval Noah Harari es uno de mis referentes más recientes. Él es más un filósofo historiador, pero creo que la lectura nos hace jugar, es lúdica en cuanto a que no estamos solamente leyendo para aprender, estamos jugando como Julio Cortázar nos lo demuestra en Rayuela. Se puede jugar con la literatura y se puede aprender jugando. Ahora, vamos a lo que nos toca a nosotros como profesores de lengua. ¿Cómo elegimos qué leer con nuestros estudiantes o qué le damos a nuestros estudiantes a leer? Yo creo que es esencial tener en cuenta tres aspectos. Uno es el diálogo que tengamos con los estudiantes. Otro es conocerlos. ¿Cómo los conocemos? Pues, por ejemplo, a través de un diario que nosotros les asignemos y que nos vayan contando su historia personal. Y otro es familiarizarse con su entorno cultural, que es lo que los chicos universitarios de hoy están viendo, qué están escuchando, qué están leyendo. Una vez que nosotros sabemos quiénes son y conocemos un poquito de su entorno, podemos decidir y podemos ayudarles a encontrar algo que les interese. Hay que escuchar a los estudiantes, hay que dialogar con ellos. Yo, por ejemplo, les pongo que me den retroalimentación. En blog de notas lo que hago es decirles, dime lo que piensas de este libro que vamos a leer o que estamos leyendo. Y ellos me ponen, bueno, sí me gusta, a veces me pierdo, a veces me cuesta trabajo entender. Y con eso voy midiendo si les está costando mucho trabajo. Y me está pasando, con un grupo estamos leyendo 20.000 leguas de viaje submarino y les gusta, pero participan. Y otro grupo de plano no puedo lograrlo. Entonces hay que recurrir a otros recursos, ¿verdad? Yo les pongo en una sección ciencia ficción y en otra sección les pongo novela contemporánea. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de esta historia que se llama The Perks of Being a Wallflower, que es una película incluso en la que sale Emma Watson. Todos estos chicos de esta generación conocen perfectamente a Emma Watson
Y lo que hice, por ejemplo, fue buscar el trailer de la película, ponérselos, y todos, ah, sí, claro que conozco, he escuchado esta historia. Entonces descargué el libro en PDF y se los voy a dar ahí para que ellos ya ya están familiarizados con la historia, ya no es algo tan ajeno, tan lejano como la ciencia ficción de Julio Verne, que es de los 1800. Y eso nos va a ayudar a que ellos se vayan interesando. Una vez que ellos vean las historias y cómo los personajes en las historias reflejan un sentir que muy probablemente ellos también tienen, vamos a poder engancharlos en la historia, en la lectura. Y bueno, no es necesario probar con estudios científicos la efectividad de la lectura para incrementar el vocabulario. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es, pues, les dejo un espacio de colaboración para que vayan agregando palabras o expresiones. Y bueno, si ustedes ven aquí a la derecha, las iniciales de todos los estudiantes que están participando. Lista de recursos. Bueno, la lista de recursos que tenemos para encontrar lectura en Internet es, así como el universo, infinita. Les voy a citar tres sitios en especial. Ustedes pueden dar clic en los enlaces que ven ahí, si siguen la transmisión en vivo, y van a encontrar, por ejemplo, clásicos como Mark Twain y Edgar Allan Poe. Los cuentos de Edgar Allan Poe, ahora que viene, por ejemplo, Noche de Brujas y Halloween, si están estudiando inglés, vienen perfecto para ellos, porque los mete en todo este misterio del mundo que es el Halloween, ¿no? Um, el libro que les comento que estamos leyendo de 20.000 leguas de viaje submarino, también lo podemos encontrar, aquí está un enlace. Este sitio que se llama archive.org es, es como un repositorio de los recursos de la humanidad, los recursos culturales. Entonces, lo mejor de todo es que van a encontrar libros, videos, etcétera. Y los libros, ya ustedes podrán investigarlo dando clic aquí en estos enlaces. Van a poder ver que pueden ir escuchando una narración de la lectura del libro. Así ellos van asociando la pronunciación y la dicción con lo que van leyendo. Y uno puede crear también una lista de recursos en Moodle. Por ejemplo, este es una pequeña muestra de lo que les pongo en Moodle para que ellos vayan, por ejemplo, y esta autobiografía de Mark Twain, le dan un clic, ellos la descargan y la pueden ir leyendo mientras van escuchando a un personaje que escenifica, bueno, que personaliza a Mark Twain como si fuera él quien está narrando su vida. Y lo probé en primavera y a mis estudiantes les encantó. Los metió en este mundo del sur de Estados Unidos. Incluso nos fuimos a Google Maps y empezamos a hacer vista de la persona, de dónde había nacido Mark Twain, de cómo se ve todo su entorno. Y ellos pueden tener una idea más vívida de dónde crecen los escritores y por qué escriben lo que escriben. Por qué Mark Twain escribe sobre la esclavitud en Huckleberry Finn, ¿no? Y cómo la historia representa un rechazo a ese racismo que existía y que sigue existiendo, eh, desafortunadamente. Um, Finalmente, quiero terminar con una reflexión muy breve que lo escribí hace unos días. Yo salgo todos los días a caminar con mis perros y hay un área de un parque que me encanta porque hay muchos árboles y me siento como un bosque. Yo le llamo mi bosque personal y las quiero compartir. La literatura como forma de arte nos salva de la tragedia humana.
nos lleva por senderos que viven en la mente de las personas que escriben las historias. Nos despoja de lo real para mostrarnos lo imposible, lo que no nos permitimos imaginar. Nos muestra al hombre tal como es, con sus infinitas posibilidades de mutar y de reinventarse, de saberse mortal y a la vez de poder inmortalizarse a través de las historias. Porque quizá lo hayamos olvidado, pero las historias que nos contaron en nuestra infancia, esas que leímos en nuestros primeros encuentros con la literatura, nos llevaron a conocer otros mundos, que hasta hoy nos siguen sorprendiendo y haciendo soñar con un planeta donde la vida prevalezca, donde se respete la existencia de otras formas de vida, donde el solo hecho de nacer nos brinda la oportunidad de dejar huella en el mundo, donde el juego y la imaginación y el amor hacia todo lo que nos rodea sea la regla y no la excepción. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jaime. Gracias. Great. Muchas No gracias, olviden Jimmy. pasar a dejarnos su retroalimentación en este codiguito que pueden leer aquí. Pues muchísimas gracias, Jaime. ¿Tendrá alguien comentarios? Les pongo la liga en el chat por si no tienen lector de código QR. O lo estamos viendo Eunice en el Morales celular. nos está comentando. ¿Sí? Nirvana dice, muchas gracias, súper interesante. Belinda quiere hacer un comentario. Belinda, adelante. Sí, eso que dijiste, Jaime, sobre que se ubiquen la vida del autor y dónde nacieron y todo, se me hace muy interesante. Yo doy normalmente español para extranjeros, pero he dado también varias veces español a RUP, este semestre lo estoy dando. Y eso es lo que hago con ellos cuando leemos, por ejemplo, el cuento de Macario de Juan Rulfo, que se ubiquen quién era Juan Rulfo, cuando nació, que también fue huérfano, porque Macario es un chico huérfano, como para que Bruno entiendan Traven. todo ese entorno, y eso se me hace muy, muy interesante, entender el entorno del autor para poder comprender un poco más el cuento, la novela o lo que sea. Entonces, cada quien en el idioma, obviamente, que da, se me hizo muy interesante eso. Gracias, Gracias. Bel. Sí, ¿no? Es Bruno Traven, ¿no? El autor de Macario. No. Del cuento de Macario es Juan Rulfo. Bruno Traven es quien lo escribe. Ahorita lo checamos, pero creo que es Bruno Traven, porque me fascina la literatura. Es que hay un Macario que es el Macario del pollo, que es el de la Macario película. Ajá, ese no es. Macario Otro cuento Macario de un chico huérfano que vive con su ahijada. No tiene que ver con el del pollo. Perfecto, el del S, porque eso es precisamente lo que quería comentar. Ajá. Que el hecho de las películas, el cual es súper atractivo para los jóvenes ahora, y el vínculo con la literatura es donde hay un gran potencial, ¿no? A ver, ¿qué diferencias encuentras entre el libro? Lo podemos ver de los chavos de Harry Potter, de toda esta saga, ¿no? De Laberinto, de Maze Runner, Divergente, todos estos que son novelas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, 2-3 veces he hecho este ejercicio de diferencias entre, pues no sé, pueden ser sinopsis, pueden ser pero la literatura contra la película, ¿no? Que es lo que está en boga. Y es muy, muy rescatable. Felicidades, Jaime, está muy padre. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Y sí, pues las historias a todos nos cautivan, a todos nos gustan las historias. Aprendemos con base en historias, en torno a las historias y creo que no hay persona que se resista a una buena historia. Edgar también tiene la mano arriba. Ah, sí. No, pues lo que dijiste, la propuesta, imagínate, nos quejamos mucho de que los estudiantes no leen, pero también como institución, recuerdo en el programa, por ejemplo, del doctorado, todas las clases del doctorado incluyeron la lectura de una novela, o sea, todas. Entonces, al final del día, terminas leyendo 20 novelas durante los 5 años. Y creo que es esa la parte
que deberíamos también igual institucionalizar. Por lo menos podemos empezar con la idea de que cada semestre nuestros estudiantes tengan que leer, aparte de los libros de texto, una novela. Bueno, un libro, una historia. Pero como dices, la narrativa es lo que más nos atrae. O sea, la narrativa. Y esta parte que decía Adrián de, como siempre también les platico a los estudiantes eso, les digo, o sea, la lectura te crea imágenes, o sea, es el esfuerzo mental que te crea. Tú creas a los personajes y cuando lo ves en una película fue la subjetividad del productor o de quien escribió el guión quizá. Pero es esa parte, o sea, ya está traducido y ya no te significa ningún esfuerzo, o sea, te lo están traduciendo. Entonces, el esfuerzo realmente es crear, imaginar. Entonces, creo que sí, vale mucho la pena. Gracias. Gracias, Adrián. Nos comparte aquí Eunice Morales Corro, que también la poesía, ¿no? Igual también es, nos comparte aquí, gracias, para nosotros poesía en alemán. Hay un sitio que encontré, Eunice, muchas gracias. Sí, gracias. Y sí, yo creo que, por ejemplo, los que quienes enseñan alemán, leer algo de un autor alemán en su idioma original, o quienes enseñan francés, leer a Julio Verne en francés, debe ser, wow, wow. Muy bien. Gaby tiene la mano. Gaby. Sí, a veces dice no tengo tiempo, pero si les dejas un capitulito con que se enrolen, ya acabas leyendo el libro, ¿no? Sí. Que lo hagan también Sí. por placer. Por ejemplo, con Julio Verne son capítulos muy cortitos. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es un capítulo en clase, uno de tarea, y lo dialogamos. Claro. Y ya quienes les costó trabajo, negociamos el significado. Y eso creo que genera un diálogo muy enriquecedor. Y como dices, el vocabulario, bueno, impresionantemente. Sin duda. Cambia. Gracias. Gracias, Gaby. Les comparto la lista de recursos. Bueno, se los pongo aquí en el chat para quien quiera darle clic. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por aguantar 2 horas sentados. Gracias por los platillos y el postre. Sí, muy bueno el postre. Muchas gracias a todos por la participación con los webinars y muchas gracias a todos los profesores que destinaron este tiempo, porque sabemos que muchas horas del día las tenemos enfrente de una computadora y ahora pues también esto lo hacemos de manera virtual. Pero creo que es importante ir perdiendo ese miedo por compartir, ¿no? Como decíamos, todos tenemos algo que compartir y tal vez pensamos, no, mi idea es muy tonta, muy sencilla pero siempre hay algo que nos beneficia de las presentaciones de otros, que nos abre los ojos, que nos refresca de cosas que tal vez ya hemos hecho, pero han caído en desuso. Entonces, creo que siempre es muy enriquecedor. Estoy segura de que las participaciones de todos ustedes en la segunda ronda van a ser también súper enriquecedoras. Así que, pues, muchas gracias por su participación ahorita y esperamos contar con su presencia también en octubre. Ya les daremos más detalles ahora que organicemos el programa general. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, Lupita. Gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias. A todos.